El nacionalsocialismo demuestra que lo decisivo en la vida económica no es el dinero, sino el trabajo. Propaganda nacionalsocialista a mediados de los años 30. Hitler se esfuerza por seducir a los trabajadores alemanes para su imperio milenario. Deben producir sus armas y hacer su guerra. Belleza del trabajo en lugar de lucha de clases. A mediados de 1932 dijimos que ya no podía evitarse a Hitler, pero no fue posible organizar el Frente Unitario. No quedaba ninguna organización capaz de impedirlo. Hitler era inevitable. Hacia mediados de 1932 nos preparamos y entrenamos para la actividad ilegal. Los otros corrieron a unirse a él. Nuestros rivales nos tachan a los nacionalsocialistas y a mí especialmente de intolerantes, insociables. Que no queremos, dicen, colaborar con otros partidos. Y tienen razón. Somos intolerantes. Me he propuesto un objetivo: barrer de Alemania los 30 partidos existentes. Berlín, 1 de mayo de 1993. Manifestación el día de la fiesta del trabajo. A principios de los años 30, la capital alemana es el baluarte de comunistas y socialdemócratas. Los unos combaten por todos los medios a la República Democrática, los otros la defienden. Los dos grandes partidos podían oponer todavía en 1933 una resistencia efectiva, pero parecen paralizados. El enorme número de desempleados, 6 millones, era deprimente para la clase obrera. Además, se corría el riesgo de que los comunistas nos declarasen enemigos mortales. Todavía en 1930, el periódico del Partido Comunista Alemán calificaba en grandes titulares a la socialdemocracia de peligro mayor que los nazis. Lo que el movimiento obrero alemán podría haber conseguido si socialdemócratas y comunistas hubiesen unido sus fuerzas, si hubiesen comprendido que había que aceptar compromisos, en uno y en otro sentido, pero que había que cooperar. Cuando el 30 de enero de 1933 Hitler es nombrado canciller del Reich, sus rivales esperan una señal para iniciar la resistencia, pero los sindicatos se inclinan por cooperar y los líderes socialdemócratas temen un baño de sangre. La mayoría confía en que tampoco este gobierno durará mucho. Ludwig Gehn pertenecía a un pequeño grupo socialista. No creíamos lo que propagaban los líderes socialdemócratas y comunistas. Decían, déjenlos hacer. Con la crisis que tenemos y los 6 millones de desempleados, en 6 meses se han hundido. Nosotros no lo creíamos. Los comunistas esperan su oportunidad. Los camaradas están convencidos de que Hitler no solucionará la crisis del capitalismo. Para ellos, la revolución estalinista es ya inevitable. Mientras los socialdemócratas organizan manifestaciones multitudinarias, la policía detiene a destacados líderes, entre ellos a Julius Leber, diputado de Lübeck. Otros parlamentarios, como Joseph Felder, confían en la masa de sus partidarios. Celebramos nuestras reuniones, señala Joseph Felder. Otto Wels habló en Berlín ante 200.000 personas. Por todas partes había gran animación. Retrospectivamente, es increíble que no ocurriese nada, porque los obreros acudieron en masa a los mitines.
Había reunidas más de 100.000 personas y un sindicalista dice presentes: somos tantos, nada hemos de temer. Dejen que vengan los de la SA. 3 días más tarde, los sacaban a golpes de los sindicatos. En febrero se conceden plenos poderes policíacos a los grupos de combate de los nazis. En un decreto se anima a la policía a usar de las armas sin contemplaciones contra organizaciones hostiles al Estado y manifestantes. Joseph Goebbels, jefe de la propaganda nazi, promete: nuestros correligionarios y miembros de la SA pueden estar seguros de que la última hora del terror rojo sonará antes de lo que pensamos. No se produce el contragolpe que tantos esperaban. Los socialdemócratas confían en la derrota de Hitler en las próximas elecciones. Para ellos, el Parlamento es el último bastión de la democracia. El incendio del Reichstag, el 27 de febrero de 1933, lo utiliza Hitler para desarticular el Partido Comunista. Solamente en Berlín son detenidos esa misma noche 1.500 funcionarios del KPD. Los líderes son buscados por vía requisitoria. Altos funcionarios son detenidos o huyen al extranjero. Pero sigue sin creerse una derrota total. Los rivales de los nazis se mantienen a la expectativa, convencidos de que estos no tardarán en desprestigiarse. Como opinaban que pronto se hundirían, no hacía falta hacer nada. Pero cuando el enemigo del obrero se ha apuntado a una victoria, hay que hacer algo para contrarrestarlo. El aparato comunista no está preparado para trabajar en la clandestinidad. Los enlaces y encuentros conspirativos son infructuosos. Confidentes suministran nuevas víctimas a la policía. Pese a las presiones terroristas, el partido nazi no consigue la absoluta mayoría en las últimas elecciones más o menos democráticas. La dictadura ha de imponerse con otros instrumentos. Parlamentarios como el socialdemócrata Bernhard Kuhn son confinados en prisión preventiva y humillados públicamente. Se prohíbe la entrada de los comunistas en el nuevo parlamento. En la tarde del 21 de marzo se reúne por primera vez el Parlamento en la Ópera Kroll. 2 días más tarde presentaba el canciller del Reich, Adolf Hitler, la ley de plenos poderes que fue aprobada por aplastante mayoría. Hitler se hace conceder plenos poderes para la instauración de su dictadura. Al trasladarnos del Reichstag a la Ópera Kroll, nos esperaba una multitud, organizada naturalmente por Goebbels, que gritaba: exigimos la ley de plenos poderes, traidores, miserables, canallas. Todo ello comenzó cuando nos descubrieron, porque los berlineses conocían naturalmente a algunos de los parlamentarios. Pese a las amenazas, 94 parlamentarios dirigidos por Otto Wels entran por la fuerza en la sala plenaria para votar contra la dictadura. El gobierno de la Revolución Nacional considera su deber, de conformidad con el voto de confianza que le dio el pueblo, impedir a los elementos que consciente e intencionadamente niegan la vida de la nación el influjo sobre la organización de esa vida. Tendrá siempre presente que no solo se trata del negativo aspecto del combate de esas doctrinas y sus organizaciones, sino también de la tarea positiva de ganar al trabajador alemán para el Estado Nacional. El Parlamento es despojado del poder. Los derechos fundamentales abolidos. Las redadas están a la orden del día. Compatriotas alemanes, los micrófonos del Funksturm de Berlín se encuentran ahora en la madrugada del 5 de abril en una de las barriadas de peor fama de la capital. En unos minutos, en segundos, se acordona toda una manzana de casas. Una enorme expectativa, temor demencial entre los funcionarios comunistas y socialdemócratas. Tenían escondidos en sus viviendas millares de impresos, material demagógico prohibido. Los agentes se precipitan escaleras arriba. ¡Policía! ¡Abran la puerta! A los pocos minutos de haber comenzado la acción, empiezan a llegar los primeros presos políticos.
Und dann, nach wenigen Minuten, kurz nach Beginn der Aktion, kommen dann die ersten politischen Gefangenen. El que no es muerto a golpes por los nazis se ve confinado en un campo de concentración. Hasta finales de 1933 hay casi 50.000 presos políticos. Es ist unbestritten, dass die KPD die meisten Opfer gebracht hat. Es sabido que la mayor parte de las víctimas eran comunistas, pero tanto los socialdemócratas como los sindicalistas fueron víctimas simplemente por imprudencia, por no reflexionar lo que hacían. Berlín, Prinz-Albrecht-Straße, el cuartel general de la policía secreta. Todo el que se enfrenta públicamente al gobierno es un fuera de la ley. Los nazis gobiernan con la tortura y la muerte. Un diputado socialdemócrata escribe, como si se hubiese hecho bajar sobre nosotros una jaula enorme. Chillábamos, nos golpeábamos la cabeza contra los barrotes hasta sangrar, pero el hierro aguantaba sin mella nuestra impotente cólera. Los diputados no podían arriesgarse a dormir en sus casas porque se detenía arbitrariamente. Se arrestaba a gente contra la que no había orden de detención. Esta llegaba después, sobre todo a medida que se perfeccionaba la Gestapo. Esa era la situación. El ministro de Propaganda Goebbels arriesga el 1 de mayo de 1933 una gigantesca manifestación y la clase obrera alemana responde rindiendo homenaje a su nuevo Führer, Adolf Hitler. El pueblo alemán recobró su fortaleza de espíritu. Vuelve a tener una sólida voluntad, es fuerte en su perseverancia, fuerte en soportar todos los sacrificios. Solo unos pocos rivales de Hitler son conscientes de que el país se encamina hacia la catástrofe, de cuánta energía será necesaria para combatir esa psicosis colectiva. Die Gewerkschaft hat damals versucht, el sindicato intentó proseguir ilegalmente su actividad en el seno del Frente Alemán de Trabajadores. Una locura. Sus representantes eran expulsados unos días más tarde de los centros. Valió la pena arriesgarse. Los dirigentes sindicalistas habían perdido su base. Los centros sindicales son asaltados el 2 de mayo. Con la prohibición del Partido Socialdemócrata en junio, la resistencia del movimiento obrero es posible solo desde la clandestinidad. La directiva del partido marcha al destierro. Ante todo teníamos que conservar la organización, al menos en sus estructuras básicas, aunque se perdiesen otras muchas cosas. Pero sabíamos que teníamos que mantener una cierta base con la que actuar clandestinamente. Desde el extranjero se envían a la resistencia hojas volantes, informaciones y material. Correos ilegales se filtran especialmente por la frontera checoslovaca, pero el transporte de las octavillas es cada vez más peligroso. Las introducía en Alemania la Federación Internacional de Trabajadores Transportistas de Edo Fimen. Este tenía sus marineros del Rin y sus ferroviarios, los únicos capaces de introducir todavía en Alemania una caja grande. Las camisas pardas de los grupos de asalto nacionalsocialistas se adueñan de las calles. La resistencia abierta es imposible. La oposición presiente que la dictadura de Hitler no se hundirá tan fácilmente. Cuando estaba todavía en Alemania, dije siempre que las ideas difundidas por el Comité Central del Partido Comunista no respondían a la realidad, que eran ilusorias. Nicht den Tatsachen entsprechen konnten, sondern dass hier die Illusion die Hauptrolle spielt. Propaganda soviética sobre la supuestamente heroica resistencia de los trabajadores. El frente millonario de obreros continúa aumentando. Se lee en los periódicos comunistas que llegan de contrabando a Alemania. Pero los activos de la clandestinidad saben la verdad. En la dictadura, solo grupos reducidos y bien organizados tienen la posibilidad de combatir el terror.
In unseren monatlichen Flugblättern, da war eine Spalte. En nuestras hojas volantes mensuales había una columna titulada Nidos de Resistencia. En ella se informaba sobre lo que se había hecho en algún sitio, como insinuando, eso también lo pueden hacer ustedes. Hinweis, Ähnliches könnt ihr auch machen. Se toman medidas de precaución contra los espías que siguen delatando a grupos de resistencia a la Gestapo. Pero cuanto mayor es la efectividad de la propaganda nazi, tanto más débil el apoyo de la población. Trabajadores, manos a la obra. Con la construcción de autopistas y otras medidas para la creación de trabajo, Hitler hace creer a los alemanes que puede acabar para siempre con el desempleo masivo. Les promete un mundo mejor, una visión de invencibilidad y grandeza. El éxito de los nazis en las fábricas es inferior a lo que sugiere la propaganda. Con frecuencia, los obreros se aferran a sus delegados de confianza. En algunos casos, se producen huelgas espontáneas que son reprimidas rápidamente. Los comunistas decían, allí hay un frente unitario y allá. Pero de hecho se trataba solo de contactos en los que se reunían 2 o 3 personas y de los que nada práctico resultaba. Lo cierto es que los trabajadores discutían sobre ello en las empresas más que sus propios líderes. In den Betrieben bei der Arbeiterschaft unten viel mehr diskutiert hat darüber als nun oben. Pese a ello, la mayoría se adapta, con el brazo extendido en el saludo hitleriano y el puño cerrado en el bolsillo. La propaganda nazi enaltece la máquina y el hombre. Los trabajadores alemanes representan su papel y pronto comienzan a producir armas para la guerra. Los grupos de la resistencia, todavía activos, se ven forzados de manera creciente a pasar a la defensiva. ¿Cómo mostrarle a la opinión pública que había algunos opositores que no colaboraban? Eran tiempos en los que todo el mundo gritaba Heil, Heil, en los que Hitler gozaba de gran aceptación entre el pueblo, al menos aparentemente. Entonces alguien decía, tenemos que hacer algo. Se planeaba y se ponía en práctica. Solemne inauguración en 1935 de la autopista Frankfurt-Darmstadt en presencia del Führer. El pequeño grupo en torno a Ludwig Gehm decide llamar la atención con una acción muy efectista. Durante la noche pintan en los puentes y la calzada frases tales como «que muera Hitler» y «Hitler significa guerra». Todo está permitido en la lucha contra el odiado dictador. Nuestra primera idea fue sopesar si podíamos realizar un atentado contra Hitler. Como Hitler acostumbraba a viajar de pie en el auto, se nos ocurrió tender un delgado cable sobre la carretera para cortarle la cabeza. Lo discutimos detenidamente y llegamos a la conclusión. No tiene sentido. Un atentado sería absurdo. Si Hitler desaparece, vendrá otro y no habremos conseguido nada. El nuevo quizás sea peor. Y sobre todo, en un caso así, los que sufren las consecuencias no son los nazis, sino los trabajadores. No todos los que cuelgan banderas con la cruz gramada son nazis. Muchos se resignaron y se adaptaron. Cada contacto es peligroso. Se registra cada palabra. Los denunciantes están por doquier. Man kriegt einen Blick dafür, weißt? Man kriegt so einen Blick. Se acaba teniendo un sexto sentido. Cuando se vive y trabaja siempre en la clandestinidad, se nota fácilmente que algo anda mal o no funciona y que lo mejor es dar marcha atrás. Las células comunistas y socialdemócratas en las empresas tienen que camuflarse a la perfección. Los espías de la Gestapo actúan exitosamente. Nadie osa hablar abiertamente. El miedo hace que se entreguen las octavillas a la policía. Ich hatte zeitweilig auch einen Revolver in der Tasche.
Durante algún tiempo llevé un revólver en el bolsillo, pero me desprendí de él. Porque si te detenían con una pistola, cortaban por lo sano. Wenn sie einen mit einem Revolver kriegen, dann ist man sofort erledigt, ja. Mientras que en otro caso andaban a tientas y no sabían si habías hecho algo malo y de quién se trataba. Pero si te sorprendían con un arma, eras un enemigo, y los enemigos eran aniquilados. En 1937 hay casi 100.000 personas confinadas en campos de concentración a merced de guardianes bestiales, reducidas a un simple número. Después de meterme en la celda y encadenarme, el guardián me quita el colchón de paja del camastro y dice: no lo necesitas, de aquí saldrás muerto. Yo diría que eran lugares para aniquilar a la gente a base de hambre y trabajo, y nada más. La cínica promesa en la puerta de entrada de Dachau: el trabajo libera. Fotografías de una excursión de trabajadores organizada por el Frente Obrero Nacional Socialista. Vuelve a haber trabajo. La gente se divierte bajo la cruz gamada. Para muchos de los que durante años combatieron la dictadura nazi con riesgo de su vida, no tienen ya sentido las acciones ilegales. No se consiguió el éxito esperado entre la población. Lo que queda a los rivales de Hitler es su convicción de que se han quedado solos. Hubo grupos que se mantuvieron activos hasta finalizar la guerra. En Berlín, por ejemplo, se lanzaron hojas volantes desde aviones aún poco antes de que acabase la guerra. Pero el núcleo principal de la resistencia de los trabajadores se derrumbó ya a finales de 1937. Quien puede escapar al terror se mantiene en una actitud pasiva. El socialdemócrata Adolf Reichwein, por ejemplo, se retira a una escuela de pueblo y regresa a Berlín solo en 1940, pero no renuncia a sus convicciones. Tuvo siempre amigos con los que podía discutir. Necesitaba contactos. Decía: no puedo ser político, para eso soy demasiado moralista, pero creo que precisamente los pedagogos deberían interesarse más por la política. El Führer habla en una fábrica a todos los que trabajan en la industria de armas. La guerra de Hitler causa en el pueblo alemán un delirio de victoria. El dictador no ha de temer ya la resistencia del obrero porque el pacto con Stalin hizo enmudecer incluso a los comunistas fieles a Moscú. Die Arbeiter waren ja zum Teil geschwenkt. Sie waren ja En parte los obreros estaban divididos. Unos seguían en la resistencia comunista y otros se unieron a los nazis, porque se les daba trabajo. El truco, el cebo de Hitler consistió en captarse a la gente con el trabajo. Kunststück von dieser Rattenfängerei von Hitler, nicht, dass mittels Arbeit die Leute fing. Durante su discurso, el Führer dio las gracias especialmente a los obreros de la industria de armamento. Forjaron para el soldado alemán las armas que permitieron las resonantes victorias en el este y el oeste. Durante la guerra, los socialdemócratas vuelven a ponerse en contacto entre sí y conspiran contra el régimen. Pese a grandes reservas, participan en planes subversivos de la oposición militar y civil. Algunos de ellos han pasado ya los peores momentos. Julius Leber, 4 años de cárcel y campo de concentración, uno de ellos en una celda oscura. Carlo Mierendorf, 5 años de brutalidades y trabajos forzados en diversos campos de concentración. El líder sindicalista Wilhelm Leuschner, 1 año de cárcel, posteriormente actividades sindicales ilegales. Junto con Adolf Reichwein, estos políticos elaboran los planes para la Alemania después de Hitler. Also man musste sich sehr tarnen.
Había que camuflarse muy bien, pero manteniendo los contactos como él hizo, para después, como él decía, primero sobrevivir y después actuaremos. Se camuflan en pequeñas empresas y fábricas. Pese a que les falta el respaldo de los trabajadores, apoyan como representantes de estos los planes subversivos y están dispuestos a hacerse cargo de la responsabilidad gubernamental. Carlo Mierendorf escribe: a partir de ahora solo podemos avanzar hacia el poder o la horca. A fin de establecer una base lo más amplia posible, se esfuerzan incluso por mantener contactos con la resistencia comunista. Yo le animé, incluso le incité a ello diciéndole, solo hablan y discuten, pero hay que hacer algo y sobre todo tienen que contar con el apoyo de la gente. Por eso lo animé a entablar contacto con los comunistas. Los comunistas tratan de organizar nuevas células durante la guerra. Uno de los objetivos era el sabotaje de la producción de armamento. Se prepara una Alemania socialista, pero la mayoría de los grupos son desarticulados por la Gestapo. La última célula fabril se organiza en Berlín en 1943. Es dirigida por los funcionarios del partido Anton Sadkov y Franz Jakob. En reuniones conspirativas con Reichwein y Leber, tratan de aclarar las condiciones para la lucha común contra el régimen. Él sabía que corría un gran riesgo. Nosotros también lo sabíamos, pero no dijimos, por Dios no lo hagas, si es tan arriesgado, porque sabíamos que era necesario. La Gestapo fue informada por un espía. Cuando el 4 de julio de 1944, Reichwein, Sadkov y Jakob acuden a una reunión en la estación del metro Herzstraße, la policía los espera ya allí. Julius Leber, previsto como futuro ministro del Interior, es detenido al día siguiente. Sé que mi destino no carece de sentido. Julius Leber, Wilhelm Leuschner y Adolf Reichwein son condenados también a muerte tras el fracaso del golpe de Estado el 20 de julio. Adolf Reichwein es incapaz de defenderse. Las torturas lo dejan sin voz. Mudo pero erguido, soporta las feroces invectivas del juez. Por la tarde fui a la cárcel de Plötzensee y pregunté, ¿han traído hoy a alguien del tribunal? Sí, me contestaron, a muchos, pero ya no vive ninguno de ellos. Así supe que los habían ejecutado inmediatamente. Nada podía hacerse ya. Also wusste ich, dass das Urteil sofort vollstreckt worden war. Also da war dann nichts mehr zu machen.